curso. Hoy vamos a ver la balanza de pagos internacionales, ¿sí? Con la balanza de pagos internacionales, es como que si estuviéramos viendo los estados financieros de una empresa, ¿cierto? Los estados financieros de una empresa conllevan balance general, estado de resultados y flujo de efectivo, ¿sí? El balance de pagos es como nuestro estado de resultados, ¿sí? Nuestra ganancia, ¿verdad? Entonces, ¿qué refleja la balanza de pagos internacionales? ¿Sí? Está orientada hacia las importaciones y exportaciones de bienes, servicios, transferencias corrientes, ¿sí? O de capital, ¿verdad? O financieras, las vamos a llamar más adelante, ¿sí? En un periodo determinado como todo, ¿verdad? En un mes, en un año, con el fin de que conozcamos, ¿sí? Las transacciones internacionales, el saldo y del balance, ¿verdad? Eso es lo que nos va a mostrar la balanza de pagos internacionales. Entonces, ¿cuáles son esos vínculos económicos entre países? ¿Sí? Como referencia tenemos el comercio y las finanzas internacionales y nos dice lo siguiente, ¿verdad? Que estos vínculos económicos internacionales permiten que los países eleven su nivel de vida al especializarse en áreas en que tengamos una ventaja comparativa, ¿sí? Entonces, un país exporta los bienes y servicios en los que considere que es eficiente, ¿verdad? Y las importaciones de este país corresponden a aquellos bienes y servicios en los que creemos que somos ineficientes, ¿verdad? Por eso hacemos ese tipo de transacción a través de esos vínculos económicos entre los países, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos vínculos económicos, vamos a tener una relación de intercambio, ¿sí? De bienes, servicios, transferencias y capital o financieros, ¿sí? Entonces, yo cedo estos bienes y servicios si tú me cedes estos bienes y servicios. Yo cedo este capital si tú me cedes este otro capital, ¿sí? Yo cedo un préstamo, ¿verdad? Si tú me pagas un cierto porcentaje de interés por el préstamo, ¿sí? Yo solicito un préstamo, ¿verdad? Y esperaría que las condiciones de nuestra tasa de interés sean las más favorables para poder tener esa relación de intercambio. Más adelante vamos a ver las figuras en las que puede caer un gobierno o una nación a través de esta balanza de pagos. O en otras palabras, es como desde afuera perciben a esa nación de acuerdo a ese tipo de relaciones de intercambio. ¿Podemos tener ganancias del comercio internacional? Sí, ¿verdad? Y esto puede ser a través del tipo de cambio, de aranceles o impuestos, ¿sí? Entonces podemos tener ganancias. O bien cuando cedemos una parte de nuestro capital como préstamo y vamos a obtener un interés por ello, ¿verdad? Ya desde ahí estamos teniendo una ganancia
en el comercio internacional. Perdón. Entonces, cuando hacemos esos vínculos económicos, a veces hemos escuchado que estamos en un tratado de libre comercio, ¿sí? Que nuestro país entró a un tratado de libre comercio para poder hacer transacciones en Centroamérica, ¿sí? O en el Caribe, o en México y Estados Unidos, ¿sí? El problema es la definición de libre comercio respecto a un proteccionismo, ¿sí? Entonces, la idea de libre comercio, ¿cuál sería? Eliminar frenos artificiales al intercambio internacional de bienes y servicios, ¿sí? Tener un libre acceso de fronteras, ¿sí? Que no tengan aranceles nuestros productos, ¿sí? Que no tengamos que someternos a aranceles por el tipo de transporte en que viene nuestro producto. Y si vemos el otro lado de la moneda, el proteccionismo se refiere a una política comercial, ¿sí? Con ciertas medidas, como aranceles, subsidios de exportación, cuotas a la exportación y barreras no arancelarias. Entonces, nuestros tratados de libre comercio están orientados, si tienen estas medidas, a un proteccionismo para nosotros mismos, ¿verdad? Porque acuérdense que nuestra moneda no puede perder su valor. Tiene que seguir teniendo ese respaldo, esa reserva monetaria internacional de nuestra moneda. Entonces, cuando vemos la inflación, pudimos observar que los cambios no han sido drásticos en el tipo de cambio respecto al dólar, por lo menos, ¿sí? Más adelante vamos a ver las monedas que son las más utilizadas a nivel internacional, pero respecto al dólar, nuestros puntos en relación al porcentaje son mínimos en el cambio, ¿sí? En el tipo de cambio, tanto para la venta como para la compra, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado si nuestro tratado de libre comercio de veras es libre para poder tener vínculos económicos con otros países o simplemente nos estamos protegiendo a través de una política comercial, ¿verdad? Para que nuestra moneda no pierda esa reserva monetaria internacional. Entonces, tenemos esas reservas, ¿verdad? Que puede ser el oro, billetes y monedas extranjeras, depósitos en divisas en bancos nacionales y extranjeros, títulos a favor del Banco Central, derechos especiales de giro en el Fondo Monetario Internacional, aporte a organismos financieros internacionales considerados como reserva y algunos otros activos, ¿verdad? Que la Junta Monetaria califique como reserva, ¿sí? Muy bien. Entonces, existe una estructura de la balanza de pagos, ¿sí? Esta estructura de la balanza de pagos va a tener cuenta corriente, ¿sí? Esta cuenta corriente se compone de bienes, servicios, rentas y transferencias. Dentro de los bienes vamos a tener las exportaciones y las importaciones. Luego tenemos la cuenta de capital, pues que es el capital con el que contamos como nación. Y una cuenta financiera que puede ser una inversión directa, sí, de cartera o incluso algunas otras inversiones.
Permítame. Dame un segundo. Muy bien. Entonces, ya tenemos una estructura de la balanza de pagos. Sí, más adelante lo vamos a ver como un estado de resultados, como les digo, y les voy a mostrar una imagen así bien definida de esta estructura del balance de pagos. Luego, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a elaborar? Entonces, esta balanza de pagos, su elaboración está bajo la responsabilidad del Banco de Guatemala. Sí, a través de la sección de estadística de balanza de pagos del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. Y sus principales fuentes de información, sí, son establecidas a través de la SAT, de la Dirección de Financiamiento Externo y Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Públicas, sí, y por el Instituto Guatemalteco de Turismo. ¿Verdad? Entonces ellos nos trasladan esa información para poder elaborar esta balanza de pagos. Entonces, ¿qué uso le vamos a poder dar a la información? ¿Verdad? Primero, registrar cambios en los activos y pasivos, ¿sí? A través de estas transacciones económicas y financieras. Luego, poder observar los problemas de la deuda externa, ¿verdad? Esto es bien importante ahorita por ese tipo de transacciones que vamos a hacer. Y si es de capital, aún más. Podemos observar fácilmente la relación entre el comercio de mercancías y una inversión directa. Y a nivel internacional, los datos de la balanza de pago son factores utilizados para un cálculo de registro de país, liquidez internacional neta, deuda externa, estabilidad en el tipo de cambio. Yo les pregunto, muchos, cuando hablamos de estabilidad del tipo de cambio, muchos les aseguro que no tenemos ninguna cuenta en el extranjero con algún tipo de ahorro, ¿sí? O ustedes sí tienen alguna. O aquí en Guatemala tienen alguna su cuenta de ahorro en otra moneda. Hablemos de dólares. ¿Alguien tiene? Yo sí, licenciado. No es mucho, pero sí tengo de una oportunidad que mi hermano pues me manda remesas y en ese entonces el tipo de cambio estaba bajo. Entonces él me mandaba a la cuenta de dólares y pues ahora que está alto, ahí tenemos esos dólares pues y se pueden cambiar porque cuando él me los mandó estaba a a un valor menor, ¿verdad? Muy bien, es un claro ejemplo. Muchísimas gracias. Mire, de veras, muy amable por su intervención. Entonces vale la pena, ¿verdad? Vale la pena. Eh, a los que les interesa mucho la macroeconomía, deberíamos de alguna manera tratar de meternos a la bolsa de valores. No es difícil y creo que puede ser mínimo con $250. Entonces podemos comprar acciones de una infinidad de empresas con diversas actividades económicas, ¿verdad? Que exponen sus estados financieros para tomar nosotros la decisión de dónde poder invertir.
Yo les decía eso porque ese es un claro ejemplo el que nos dio la señorita que participó, de cómo poderle dar valor a nuestros bienes y servicios, ¿verdad? Entonces, estos datos de la balanza de pagos, ¿sí? Pueden calcular ese riesgo como país a través de todas sus transacciones, ¿verdad? Yo, al igual que usted, también tengo una cuenta en dólares. De hecho, es de mi suegra también, que por muchos años, ellos ya tienen como unos 16 o 17 años de vivir en el extranjero. Y también nos ha sucedido lo mismo, ¿verdad? Entonces, ella con este nuevo valor de la tasa de cambio ha podido invertir esa plata, ¿verdad? Sí, no, por supuesto que no es mi dinero, pero sí hemos notado también esa posibilidad de darle valor a la plata, ¿verdad? Para ahora hacer inversiones. Sí, entonces nuestro poder adquisitivo cambió, ¿verdad? Es lo que le está sucediendo a ustedes también, quizá, ¿verdad? Que antes el poder adquisitivo era menor porque la tasa de cambio era menor, pero ahora se incrementó. Por supuesto que esos incrementos a la tasa de cambio corresponden al incremento de los IPC también, ¿verdad? Que afectan nuestro bolsillo y nuestra canasta básica, pero tenemos un poquitito de más acceso, ¿sí? En cambio, les puedo dar un ejemplo, ¿sí? Ahí en la empresa donde yo trabajo, que es un consorcio de empresas, les he dicho, en el gobierno de Álvaro Colón, a través de los fideicomisos, quedó una deuda como de 8 millones de quetzales a nivel del consorcio, ¿sí? A unas empresas les deben 3 millones, a otras 1,5 millones, a otras 2 millones, así. Y el problema es que si llegaran a pagar ahorita, esa deuda quedó registrada en el 2009, 2010 y 2011. Pero si llegaran a pagar ahorita, ya el valor es diferente. Ahí es al contrario del ahorro en dólares, ¿sí? Que se ha venido teniendo. Porque en su momento el registro de la inversión se hizo con un precio del combustible de 20 quetzales, digamos. Es un ejemplo. Pero si llegaran a pagar ahorita, el combustible ya no está a 20, ¿sí? Está a 34. Un promedio, pues, un dato X. Entonces ya no es la misma utilidad, ¿verdad? Entonces esa deuda ya no tiene el mismo valor que pudo haber tenido en su momento, ¿sí? Por los IPC. Por supuesto que en la empresa han luchado por esa deuda, tienen sus recursos ingresados en el Congreso, sus recursos ingresados en el Ministerio de Comunicaciones y no han logrado. Pero si lo vemos en temas macroeconómicos, así llegaran a pagar esa deuda, sí, ya no vale lo mismo ese mismo dinero, ¿verdad? Definitivamente. Entonces vamos a tener algo llamado créditos y débitos, ¿sí? Entonces un crédito es si una transacción genera divisas para el país, tiene un signo positivo. Y un débito es una transacción que requiere el pago de una divisa y se registra con el signo negativo. Entonces podemos saber que nuestro país, ¿sí? Puede tener datos negativos, ¿verdad? Cuando presentamos una caída en las reservas internacionales por el pago de interés a la deuda externa, pública y privada, ¿verdad? Entonces ahí vamos a estar en negativo,
¿Y cuándo es eso? Cuando nosotros hemos solicitado 100 quetzales y apenas de nuestro capital hemos cedido 10. Entonces nosotros tenemos un 90% de endeudamiento, ¿sí? Los intereses que debemos de pagar son altísimos. Y lo que nosotros estamos recuperando con esos 10 quetzales que nosotros dimos son bajísimos, ¿sí? Entonces no podemos tener una paridad, ¿verdad? Entonces ahí caemos en un sentido negativo, ¿verdad? Como un débito. Pero también podemos estar en un sentido positivo, ¿sí? Y es cuando nuestro país puede abastecer y vender en el extranjero, ¿sí? De una manera eficiente y eficaz. Entonces ahí va a existir un equilibrio macroeconómico. Porque así como prestamos dinero, o sea, solicitamos, ¿verdad? Porque el problema del término prestar es o damos, sí, o recibimos, pero si nosotros solicitamos dinero a préstamo, sí, pero al mismo tiempo incrementamos nuestras exportaciones, podemos ir generando ese recurso económico para poder ir soportando nuestra deuda, ¿verdad? Entonces vamos a tener un equilibrio macroeconómico a través de esos vínculos económicos internacionales y esas transacciones internacionales. Entonces vamos a tener una estructura, ¿sí? Del balance de pagos y se compone de una cuenta corriente, ¿sí? Y la cuenta corriente son los bienes que habíamos platicado, que son las exportaciones y las importaciones, servicios, renta y transferencias corrientes, ¿verdad? Eso corresponde a la cuenta corriente. Y luego tenemos la cuenta de capital y financiero, que está compuesta por la cuenta de capital y la cuenta financiera. Y ya vimos que la financiera puede ser yo les dije que podía ser en inversión directa de cartera o algunas otras inversiones. Entonces, yo en la siguiente diapositiva les traigo una mejor estructura, ¿verdad? Para saber de dónde es que realmente salen nuestros datos, ¿sí? Primero tenemos nuestra cuenta corriente y los bienes. Los bienes es igual a las exportaciones menos las importaciones, ¿sí? Los servicios pueden ser transportes, viajes y otros. La suma de estos tres rubros hacen nuestros servicios. Tenemos nuestras rentas o ingresos primarios, que pueden ser la remuneración de empleados, la renta de inversión directa, que es crédito menos débito, más la renta de inversión de cartera y otras inversiones, ¿verdad? Y por último, nuestras transferencias corrientes o ingreso secundario. Pueden ser remesas de trabajadores y otras. Luego, tenemos la cuenta de capital y financiera, ¿sí? Que es la suma de la cuenta del capital y la cuenta financiera. Y la financiera es la suma de nuestras inversiones directas, inversión de cartera y otras inversiones, ¿verdad? Y dentro de nuestra estructura tenemos nuestros errores y omisiones, la balanza global, que es la suma de esas tres, el financiamiento y nuestro saldo, ¿verdad? Del balance de pagos o de la balanza de pagos. ¿Sí? Con esto nos vamos a familiarizar cuando veamos nuestra parte práctica, ¿verdad? Para poder ir obteniendo nuestros índices, ¿sí? Entonces nosotros, los que hacemos estas transacciones económicas internacionales o monetarias internacionales, podemos ser prestatario neto, ¿sí? Que es que Guatemala se endeuda más con el resto del mundo de lo que presta, ¿sí?
Luego podemos ser un prestamista neto, que Guatemala que presta más al resto del mundo que lo que pide prestado, ¿verdad? Eso pues no es así, lo sabemos. Luego la nación deudora y acreedora va más allá de los registros actuales, ¿sí? Y es que durante su historia ha pedido prestado al resto del mundo más de lo que ha otorgado en préstamo, cuando somos una nación deudora. Y acreedora que durante su historia hemos prestado al resto del mundo de lo que otros países han invertido en el nuestro, ¿sí? Que tampoco ha sucedido. Y podemos tener un déficit gemelos, es cuando tenemos un déficit en la cuenta corriente y al mismo tiempo un déficit fiscal, ¿verdad? Esto lo vamos a ver en nuestro ejemplo, ¿sí? Entonces existen algunas instituciones monetarias internacionales, que es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, como los más importantes, ¿verdad? Para poder hacer todas nuestras transacciones. Entonces nuestros indicadores para la balanza de pagos, sí, algunos ya los hemos visto. Entonces el primero es la balanza comercial o exportaciones netas, sí, que son exportaciones menos importaciones. Nuestro grado de apertura de la economía, que es importaciones más exportaciones dividido PIB nominal por 100. Eso lo habíamos visto. Nuestra brecha externa, que es exportaciones menos importaciones dividido PIB nominal por 100. El grado de penetración, que son las importaciones dividido el PIB más las importaciones por 100. ¿Sí? Nuestro grado de endeudamiento, que es cuentas de capital y financiera dividido PIB nominal por 100. Nuestra cuenta corriente a PIB, que es la cuenta corriente dividido PIB nominal por 100. Nuestra remesa a PIB, que son transferencias corrientes dividido PIB nominal por 100. Y nuestros términos de intercambio, exportaciones dividido importaciones. ¿Sí? Eso lo vamos a ver despacio cuando entremos a la parte práctica. Y algunos de estos índices ya los habíamos visto, que los podemos obtener a través de la presentación de nuestra balanza de pagos. Entonces tenemos el tipo de cambio. Una divisa es cualquier moneda extranjera, ¿verdad? En esos intercambios internacionales que tengamos, ¿verdad? Y que ingresen a nuestro país, por supuesto. Tenemos una moneda dura, que son las de aceptación en todo el mundo, como el dólar, euro, libra esterlina y yuan, ¿verdad? Y a ver si no más adelante comienzan con la criptomoneda, ¿verdad? De hecho, algunas transacciones en la actividad económica de las farmacias y de las casas farmacéuticas y todas estas marcas ya pueden hacer transacciones con la criptomoneda. En cualquier parte del mundo he sabido yo, ¿verdad? Luego tenemos un mercado de divisas, que son los mercados donde se compran y se venden las monedas de los diferentes países, ¿verdad? Acá podemos ir allá a la séptima avenida, ¿verdad? Como nuestro mercado de divisas. Yo me recuerdo muy bien que cuando mi papá se tuvo que ir a Estados Unidos por temas económicos, mi mamá iba a cambiar sus dolarucos. En ese entonces, yo tenía como 3 años cuando fue eso, fue hace como unos 34 años. Casi que el dólar estaba al tipo de cambio del quetzal, o sea, un dólar, un quetzal, casi, ¿verdad? Entonces mandaba los dólares de mi papá y los cambiábamos ahí con mi mamá. Y actualmente todavía existen
todavía existe este mercado de divisas. En Guatemala, de acuerdo con lo establecido de manera formal a ustedes, la séptima avenida es algo informal, es lavado de dinero y otro montón de cosas. Pero nuestro mercado de divisas tiene que ser el Banco de Guatemala, la Bolsa de Valores, bancos del sistema, casas de cambio y las financieras, ¿verdad? Cada una va a manejar su tipo de cambio, ¿verdad? Por lo menos más o menos 2 o 3 puntos decimales en el tipo de cambio. Sí, es como muy fácil de poder observar. Luego tenemos el tipo de cambio, que es el precio de una moneda en términos de otra, ¿verdad? Y que se puede determinar en el mercado cambiario. Entonces tenemos un cambio nominal, que es el precio relativo de una moneda con respecto a otra. Entonces yo llego al banco, digo, mire, yo tengo estos dólares, necesito quetzales. ¿Sí? Entonces esto es un cambio nominal. Pero el tipo de cambio real muestra la relación a la que pueden intercambiarse los bienes de un país por los otros. Ah, bueno. Entonces, mire, yo voy a exportar este producto y en Estados Unidos lo quiero poner a este precio. ¿Sí? Sí, pero eso en dólares es eso. Ah, bueno. Entonces ese va a ser mi tipo de cambio real. Porque entonces yo ya intercambio ese dinero que me van a dar por un bien o por un servicio específicamente. Y el nominal es cuando queremos cambiar de una moneda a otra, ¿verdad? Es como el ejemplo más simple que puedo darles para saber lo nominal y lo real, ¿verdad? Lo real está determinado por lo que yo voy a poder comprar con una moneda en bienes y servicios, transferencias o capital o financiero, ¿sí? Y esto manejan todos los bancos del sistema, ¿verdad? Distintos sistemas de fijación del tipo de cambio, revaluaciones de evaluaciones, apreciaciones de apreciaciones, ¿verdad? A través de sistemas mixtos, semifijos o ajustables, ¿verdad? Eso se da mucho con nuestros depósitos, ¿verdad? Que hagamos en banco o nuestros ahorros, ¿sí? Y el tipo de cambio flexible o nuestros préstamos, ¿verdad? También nos pueden dar una cuota nivelada, un interés sobre saldo, ¿sí? Todo lo que ustedes han visto también en financiero. Y esto lo podemos encontrar en el capítulo 13 de nuestro libro. Entonces, no sé si hasta aquí ustedes tienen alguna duda.